La psicología no puede decirle a la gente cómo deben vivir sus vidas. Sin embargo, puede proporcionarle los medios para efectuar un cambio personal y social. Albert Bandura. ¿Qué tal amigos y amigas de Platicando de Salud Mental? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con esta pequeña entrevista o este tema en el que hablamos sobre cómo fue nuestra experiencia para elegir un terapeuta, cómo fue nuestro proceso terapéutico. En esta ocasión va a estar nuestro amigo Luis Barrientos. Como bien saben, los invitamos a que estén con su bebida de preferencia para que nos acompañen en esta charla entre amigos, en la que ustedes son parte fundamental. Así que, sin más que decir, platiquemos de salud mental. El tema que hoy vamos a hablar es sobre por qué ir a terapia, cómo elegir ese proceso, cómo fue para nosotros este proceso. Quisiera empezar con los mitos y juicios que tú conoces, tal vez has escuchado, con tu experiencia propia, tuviste al ir a terapia. Creo que he tenido muchas experiencias en relación a los prejuicios. Creo que la mayoría de ellos, creo que hasta cierto punto yo los proyecté, ¿no? Porque creo que una ocasión en un podcast, creo que el último que grabamos, hablábamos de eso, ¿no? De cómo fue la transición porque bueno, mi carrera, para quien no lo sepa, pues era más relacionada a las matemáticas, iba más relacionado a ingeniería, todo esto. Entonces mi pensamiento hasta cierto punto era cerrado, ¿no? Y bueno, el chiste es que yo hacía mucho prejuicio hacia la carrera y hacia el tipo de personas que iban a terapia, porque yo recuerdo que la primera vez que fui a terapia fue alrededor de los 8 años aproximadamente. Okay, y eso porque pequeño, sí, y eso porque me obligó mi papá. Mi papá es médico y él siempre ha creído como en la salud mental. Entonces, pues me dijo, pues sería viable, sería bueno que fueras a terapia, ¿no? Y pues fíjate que desde chiquito nos implantan un discurso, como diría uno de mis filósofos favoritos, Michel Foucault, cómo nos implantan este discurso de poder ante una perspectiva que es hasta cierto ámbito, pues, natural, ¿no? Entonces nos llegan a implantar esta idea de que ir al psicólogo o las personas que asisten a él son personas que sufren algún tipo de trastornos o están locos, ¿no? Como coloquialmente llamamos a las personas. A mí realmente no me gusta etiquetar. El término, yo soy, creo que desde una... Sí, yo me identifico mucho por eso con los filósofos franceses del siglo XX, Félix Guattari, Deleuze, ¿no? Foucault. Sí. Entonces ellos tenían un discurso antipsiquiatra. Entonces yo creo que también desde mi perspectiva también creo que es como que muy prejuicioso etiquetar. O sea, yo creo que también el prejuicio viene a raíz de que empezamos a etiquetar a la persona de si es un esquizofrénico, una persona que sufre TOC, o sea, las etiquetas, y creo que también estábamos de acuerdo en eso, de que las etiquetas hasta cierto punto van a no predominar, como predecir o ampliar más el problema, porque si tú te das cuenta, cuando vas al psicólogo y el psicólogo te diagnostica, no sé, ansiedad, ¿no? Supongamos. Y probablemente es hasta cierto punto un diagnóstico no erróneo, pero hasta cierto punto no tan acertado, que a lo mejor tú ya te la empiezas a creer, ¿no? Y como paciente vas a buscar, si no conoces obviamente los términos técnicos, vas a empezar a buscar. Y San Google te va a decir, ¿sabes qué? Una persona con ansiedad va a sufrir esto. Y en eso te empiezas ya como a... lo que hablábamos, te empiezas a hacer la idea y te predispones y te empiezas a decir, es que ya tengo esos síntomas, tengo esto, es que ya esto y el otro. Entonces, volviendo al tema, para no también desviarnos mucho, pues yo creo que las etiquetas empiezan porque hasta el psicólogo, desde mi perspectiva, es etiquetador, es prejuicioso. O sea, porque seamos sinceros, creo que ninguna persona, no me acuerdo qué filósofo habla de esto, que ninguna persona es o no puede llegar a ser no prejuicioso. Todo el tiempo estamos haciendo prejuicios, la verdad. O sea, somos seres humanos, somos racionales, pero eso no quita que no estemos haciendo prejuicios. Entonces, es una sociedad llena de prejuicios, que al final de cuentas, si tú le dices a una persona, oye, ¿sabes qué? Voy al psicólogo, realmente piensan lo peor. Hace tiempo escuchaba una plática de TEDx,
TEDx, Sí, no sé cómo y se hablaba un pronuncia, psiquiatra, y había un psiquiatra que decía que sí, que lamentablemente a la sociedad le cuesta mucho hablar, que toma un tratamiento, pero no le cuesta hablar de su diabetes, de la hipertensión, que ya tiene alta, no sé, la glucosa. Entonces, o sea, yo lo veo desde, pues como papá es médico, pues yo lo veo mucho en sus pacientes, ¿no? Sí. Que les cuesta mucho hablar de, pues, esas enfermedades, pero no les cuesta hablar como en un tiempo más banal, más efímero. Entiendo la idea. También lo que proyecta la sociedad como tal, el psicólogo o de los pacientes que van al psicólogo. Las películas puede ser el ejemplo en el que muchas veces vas a un consultorio o algo que hacen con psicología y ya te meten ahí a personas vestidas de blanco y que te van a dar medicamentos y que tal vez están a nada del psiquiátrico, ¿no? Creo que también es desde esa parte que la gente adquiere este prejuicio, porque también son adquiridos, los prejuicios también son adquiridos, de que vamos creciendo y nos van diciendo. Si te portas mal cuando vas en la calle, ¿no? Con tu mamá, si te portas mal, ya va a venir el loquito, el borrachito y te va a llevar, ¿no? O el ropavejero, antes se daba mucho, ¿no? De que el ropavejero te va a llevar, no sé qué. Así, ¿no? Incluso si ves a alguien en la calle, no te acerques al loquito, no lo veas, cosas así, ¿no? Entonces creo que desde ahí empieza el prejuicio. Sí, claro, es el prejuicio que nos es implantado desde muy pequeños, y de hecho hace tiempo escribí un artículo sobre eso. Lamentablemente ahorita ya no tengo el blog, lo deshice, sí. Pero hablaba precisamente de eso, ¿no? De los prejuicios que tienes tanto al entrar a la carrera, o sea, tú como proyectarlos, y posteriormente que te proyecten a ti esos prejuicios. Uh-huh. También yo creo que siempre hago referencia a esto como lo que pasa con el amor, ¿no? El amor siempre yo siento que es hasta cierto punto un constructo social que nos ha, como dices tú, pues enseñado en las películas, en las novelas. Sí. Entonces, creo que sería un tema muy amplio de abordaje, el de los prejuicios, un tema bastante extenso. Yo creo que para otro podcast, sí, estaría bueno. Tomando en cuenta del tema que estamos hablando, me gustaría tu opinión, porque entonces tú estuviste de los dos lados, estuviste del lado en el que ya tenías este tipo de prejuicios, en el que pensabas, incluso me lo llegas a comentar alguna vez, que decías que tú te imaginabas ya como en el psiquiátrico, trabajando como en lo clínico muy radical. Entonces tú estuviste en esta parte donde también tenías este pensamiento de que tal vez los que iban al psicólogo eran locos, que es algo muy común, es un comentario muy común para los estudiantes o los que estamos en ese sector de psicología, que siempre te dicen, ¿cómo vas a tratar tú si estás más loco que yo, que solo van los locos? ¿Cómo estuviste tú de pasar ese pensamiento, de darles un prejuicio, al otro lado, ya al hecho de estar del lado del psicólogo? ¿Cómo fue para ti este cambio? ¿Y qué implicó ante ti, ese cambio de pensamiento? Pues mira, amigo, creo que también una vez te lo comentaba. Yo antes de entrar a la carrera, así para ponernos en contexto, pues yo, como no entré, lamentablemente, a la Marina, iba para ingeniero hidrógrafo, infantería de Marina, pues no entré a la universidad, entonces pues ya no tenía como que, pues qué rollo, ¿no? ¿Qué estudio? Entonces mi papá, pues hasta cierto punto me dijo, ¿sabes qué? No te puedes quedar sin estudiar, ¿no? Entonces él siempre ha creído, vuelvo a repetirlo, en los psicólogos, o sea, siempre ha tenido un concepto muy bueno sobre ellos. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Encontré una escuela. Te vas mañana a inscribirte, te doy lo de la colegiatura, la inscripción, sí, y vámonos, no te vas a quedar sin estudiar. No es pregunta. Sí, no es pregunta. Entonces pues yo dije, va, órale. Pero fíjate que en el transcurso o en el camino hacia la universidad, pues yo decía, nah, que puro loco. Ya me veía con la bata aquí, ya sabes, tratando en un psiquiátrico, etcétera. Entonces, pues tenía esos pensamientos, ¿no? De que, no, de seguro los que estudian psicología también están igual de locos, pinches no sé qué. O sea, tenía unos prejuicios bien macabros. Muy arraigados. Entonces, pues pasó el tiempo y realmente la carrera hizo cambiar no solo esa perspectiva, sino muchas perspectivas que tenía ante la sociedad y el mundo en general. Creo que ya te lo había dicho, creo que las carreras como puede ser filosofía, antropología, historia, psicología, medicina, etcétera, todo lo que tenga que tratar o todo lo que
que conlleve a tratar con seres humanos, siento yo que nos va a cambiar, nos hace cambiar nuestra perspectiva de cómo veíamos el mundo. Porque yo, tú sabes, yo soy un fanático de leer filosofía. Pues al adentrarme a la filosofía, a textos de psicología y fíjate que hasta al psicoanálisis, porque tú conoces mi trayectoria y sabías que pues yo era un apasionado del psicoanálisis. Entonces todo esto, al paso del tiempo, hizo que cambiara como esta idea, además de que obviamente vi una realidad, digamos, objetiva de lo que era realmente la carrera, ¿no? Era como entrar a ciegas y de repente ¡pum! Me quitan esta venda de los ojos y puedo ver realmente pues de qué o qué conlleva ser un psicólogo, ¿no? Entonces muchas cosas cambiaron, mi discurso cambió muchísimo. Creo que fue lo que más me sorprende hasta la fecha. Creo que miro atrás, veo a mi yo antiguo y digo, qué padre, ¿no? Qué padre que pude elegir esta carrera, además de que me gusta mucho, porque me ayudó bastante. Me comentas a los 8 años, tu papá te lleva al psicólogo, ¿no? Y es como tu primera aproximación hacia la terapia. Pero ¿cómo fue o cuándo fue cuando tú decidiste por iniciativa propia el yo quiero ir al psicólogo? O sea, ¿cómo fue que tú decidiste quiero ir a terapia? ¿Y cómo fue ese proceso de elegirlo? Creo que, no sé, no quiero generalizar, universalizar, pero en el momento en el que yo decido ir a terapia es en una ruptura amorosa. Creo que, o sea, yo creo que la mayoría, o si no la mayoría, pero sí hay muchos casos en los cuales empiezan a asistir a terapia por este motivo, ¿no? Sí. Y yo creo que fue lo que me orilló, porque no sé si te había contado, pero sufrí 3 años por la misma persona y para mí fue, hasta la fecha sigue siendo, me da mucha pena contarlo porque muchos dicen, ¿por qué 3 años? O sea, ¿cómo 3 años sufriendo por la misma persona, no? Y yo sabiendo que esa persona pues ya tenía a alguien más. Entonces fue en ese momento en el que dije, yo quiero ir a terapia, quiero probar ir a terapia, quiero ver pues si me sirve o no. O sea, quiero probar, quiero ver si es tan eficiente como lo dicen, porque cabe aclarar que yo asistí a terapia, o mi primera consulta de terapia posterior a los 8 años fue aún no estando en la universidad. Ah, ok, fue antes, sí. Sí, exacto. Entonces, yo creo que cuando fui a esa terapia quedé decepcionado, ¿sabes? Por eso a lo mejor mi discurso y mis ideas hacia el entorno psicológico posterior a mi llegada a la universidad. Sí, tiene mucho sentido. O sea, tuviste una mala experiencia y de ahí tu percepción de la terapia pues fue un poco negativa. Sí, claro, sí. Fue creo que hasta cierto punto no desagradable, porque no pasó así como okay, sí. Pero viviendo en un mundo en el cual, y creo que lo tocaba la anterior Jaime. Exponente, sí. Mencionaba que pues ahorita todos queremos pues así las cosas, ¿no? Sí. O sea, es que vivimos en un mundo ya digitalizado, en un mundo en el cual las cosas se nos dan súper rápido y por ende tenemos la idea de que así debe de ser todo, ¿no? Porque hasta yo lo veo con mi papá, o sea, también los pacientes es como de, es que doctor, ¿cuándo me voy a componer? Que no sé qué, o sea, mi papá dice, es que no eres no estoy tratando con carcachas, ¿no? No estoy tratando con autos como que el aceite o algo así, o sea, estamos tratando o estamos hablando... Complejo. Exacto, es algo más complejo. Entonces, pues yo creo que a partir de ahí como que mi discurso hacia los psicólogos pues era como un poquito feo, un poquito absurdo. Sí, digamos, ese fue tu segundo acercamiento como tal a terapia. Y primero estabas igual muy pequeño, el segundo no fue muy bueno. ¿Tuviste otro acercamiento? ¿Cómo fue tu elección? ¿Cómo fue que decidiste? ¿Y qué tomaste en cuenta para elegir tu terapeuta? Fíjate que como no estaba tan adentrado al mundo de la psicología, pues realmente no era como que voy a elegir un terapeuta así como
X. Y fíjate que hasta la fecha no sé qué enfoque era mi terapeuta. Suele pasar, sí. Pero psicoanalista no. Eso sí no puedo. No sé si era humanista. Sí, descartado. Yo creo que era cognitivo, creo. No sé, la verdad, no sé, no. Y fíjate qué buena pregunta me haces, porque realmente no tomé en cuenta eso, que a la fecha pues ya creo que considero importante. Sí, justamente te iba a decir eso, así vaya mi pregunta. ¿Cómo fue que lo hiciste? ¿Y cómo también fue que al final no te sentiste cómodo? Que es una parte importante también para elegir un terapeuta, que te sientas confiado, que existe esta parte de que te sientas aceptado y que te convenza a ti, o sea, porque al final el terapeuta y tú van a trabajar mutuamente. Tampoco es que el terapeuta lo haga todo, pero va a ser un trabajo en conjunto, y si uno de los dos lados no está a gusto, pues lo más probable es que no funcione. Tal vez sí funciona, tal vez sí tiene lo suyo, pero pues no te vas a sentir a gusto, es lo principal. Pues en este caso creo que es el claro ejemplo. Tú no te sentiste a gusto con tu terapeuta y pues tuviste una idea errónea y te desagradó. Sí, o sea, yo creo que es un punto muy, muy importante el que tocas, en el cual pues debes de hacer un clic, ¿no? Como coloquialmente podríamos decir, un clic con el terapeuta, y te sientas cómodo, porque al final de cuentas le estás contando algo muy tuyo, muy íntimo, o algo, si nos vemos desde un lado filosófico, una parte de tu esencia se la estás dando al otro, ¿no? Al que te está escuchando. Entonces yo creo que es muy importante sentirte a gusto con tu terapeuta, porque al final de cuentas, o sea, cual sea el enfoque, al final de cuentas, si no te sientes cómodo o no sientes esa confianza, ese clic, no va a funcionar. Porque, bueno, es que también existen terapias en las cuales, pues, el terapeuta puede ser directivo o no directivo, ¿no? Sí. Entonces, pero al final de cuentas trabajan en conjunto. Y yo creo que si no te sientes pleno, yo creo que no va a funcionar. O sea, por más bueno que sea el psicólogo, así puede tener, no sé, miles de títulos, pero si no te sientes cómodo, no funciona. Creo que es de las partes más importantes. También otra cosa que me gustaría agregar en tomar en cuenta puede ser incluso desde los precios, ¿no? Porque a veces no tenemos la economía para estar gastando una cierta cantidad, y hay psicólogos que pues se cobran bastante. Tal vez son muy buenos, pero lo económico también es una parte que nos detiene. Actualmente puedes encontrar pues terapia en muchas partes. En línea es una modalidad que ahorita se está poniendo en práctica debido a las condiciones del COVID, pero también no solo es el hecho de que sea hombre o mujer, muchas veces da esa apertura, porque yo también lo comentaba hace rato, tengo amigos que decían, es que cuando yo le cuento esto me siento juzgado, ¿no? Y eso también es una parte importante, de que te sientas libre de contar lo que tú estés pasando, porque la otra persona al final no tiene por qué juzgarte, al final está ahí para ayudarte en poder solucionar, en poder conocerte y poder llegar como a un conocimiento mutuo. Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿La tercera fue la vencida? O sea, la tercera ya fue la vencida, o sigues, o tampoco fue buena, o sea, ya encontraste como tal esta parte de todo fue perfecto, desde lo económico, desde que te sentiste mejor, desde el trato, ¿mejoró? Económicamente no. Okay. Y más porque fue una terapia psicoanalítica y suele ser no caro. sé por qué, muy caro, muy caro. He visto autores que dicen que el psicoanálisis no puede tratar o no puede lidiar con el socialismo, porque es una microparte de la burguesía. Y sí, la verdad que sí. Sí, el sector. La mayoría de psicoanalistas cobran a partir de 500, ya el más barato 400 pesos. Sí. Y bueno, mi tercera experiencia fue con una psicoanalista y realmente fue buena. Me sentí muy liberado por esta cuestión. Además de que yo ya estaba predispuesto porque como te contaba, yo era un fanático del psicoanálisis. O sea, yo te puedo enseñar mis libros y es como tengo todos, o sea, no, si no todos, pero sí la mayoría de la colección de Lacan y todo. Entonces, como que ya me estaba predisponiendo en de que sí me iba a funcionar porque era psicoanálisis y el psicoanálisis es el mejor y que... Entonces, a lo mejor fue como hasta cierto punto me hice la idea, ¿no? De que iba a funcionar y creo que fue agradable. Precio, no, pero sí fue muy agradable. Estuve de hecho 6 meses con esta psicoanalista y digo
me fue muy agradable porque pude contar muchas cosas sin temor a que me juzgara. ¿Por qué? Porque como sabemos, pues el psicoanalista, el psicoanalista ortodoxo es solamente siéntate y asociación libre, ¿no? Y habla, sí, habla todo lo que puedas. Sí, ya sabes, el psicoanalista juega con la basura del lenguaje, ¿no? Agarra esos tropiezos del lenguaje para poder, pues, darles una interpretación. Entonces, pues yo me sentía liberado, ¿no? Al poder hablar. Y de repente ya se me hacía la hora y ya cuando me decía mi psicoanalista, ya Luis, ya acabó. Y yo así hablando. O sea, me gustó mucho. Me siento que en las terapias me explayaba bastante. Y aquí tocas algo muy importante, que es las terapias y los terapeutas directivos y no directivos. Aquí creo que fue un claro ejemplo. De acuerdo a tu experiencia ya como de psicoanálisis, ¿cómo te sentiste como paciente en una terapia en la que solo tú hablabas o a otra en la que, si no mal recuerdo, también tuviste otro terapeuta en el que creo que ya no fue tanto psicoanálisis? Entonces, tú has tenido la oportunidad de estar con estas dos modalidades de directivo y no directivo. ¿Cómo podrías explicarnos, cómo podrías decirnos cuál fue la experiencia como paciente dentro de una terapia directiva, del terapeuta directivo, y con otro no directivo? Qué buena pregunta, hermano, qué buena pregunta. Fíjate que con el no directivo me sentía libre, me sentía que no hacían prejuicios, no me juzgaban, como hace rato lo mencionabas. Y con el directivo sentía que hasta cierto punto me regañaba. De hecho, la última vez que asistí con mi psicólogo, que era humanista, por cierto, yo fui muy regañado. Y inconscientemente yo creo que hice algo para ya no volver a consultorio, o sea, ya no asistir. A lo mejor inconscientemente, ¿no? Yo porque yo conscientemente decía, no, es que ya no voy a ir porque estoy muy ocupado. Pero ahorita, analizándolo bien, dije, es que me regañó. Me dijo algo que me hizo enfurecer ese día. Salí muy enojado del consultorio, frustrado y muy pensante, así como de, ¿qué rollo? O sea, ¿por qué? Entonces yo creo que la diferencia más notable que yo puedo recalcar y que yo puedo ver es que en una me sentí un poquito más libre, como lo dice el método, asociación libre, y en el otro me sentí un poquito más como terapeuta me confrontaba mucho, y creo que ese es el papel del terapeuta humanista, ¿no? Que tú dices y él te pregunta con la mayéutica, ¿no? Es como un choque de ahí verbal. Sí, que realmente lo que van es una reflexión, ¿no? Es como, tal vez no confrontación, se puede sentir así, puede pasar así, pero realmente lo que quieren es que la persona reflexione sobre lo que están hablando y llegar como a una conclusión, tal vez, es lo que yo creo que puede pasar y que se puede tal vez malinterpretar. Sí, creo que logró su cometido mi terapeuta ese día, pero sí me hizo como enfurecer mucho, como de, ¿por qué dice eso? ¿Por qué está diciendo eso? Pero a la vez yo me preguntaba, es que probablemente decías así, ¿no? O sea, probablemente lo que él te regresó, o sea, no me lo regresó así como, es que eres esto, pero me lo hizo llegar con una pregunta, ya sabes, ¿no? Cómo es la mayéutica. Sí. Con una pregunta que hasta cierto punto puede resultar muy obvia, pero que no lo es. Entonces, pues yo cuando la recibí, pues sí, dije, pues, ¿qué rollo? ¿Qué está pasando? Pasa. Creo que de forma un poco diferente a mí me pasó todo lo contrario. Comentaba hace rato cuando fue mi primer como acercamiento, fue con una amiga de la familia que era psicóloga y pues de repente la visitaba, no era una consulta como tal, pero la visitaba y platicamos algunas cosas, me ayudaba como a resolver algunas cosas y ya, ¿no? Pero ahí fue como digamos, la primera experiencia, ¿no? Tal vez la primera experiencia, si es negativa, tal vez puede que te predispongas, como bien decíamos antes. En este caso, pues no, realmente no, creo que no me predispuse de forma negativa. Ya la siguiente, realmente creo que hasta donde yo recuerde, creo que no he tenido como una mala experiencia. Me sentía a gusto porque también ya sabía más o menos el rol que iba a tomar. Entonces, ya estaba en la universidad justamente, entonces también creo que ayudó bastante. Y justamente de eso quiero ir con esta pregunta. Para ti, ¿qué tan importante fue el tomar terapia durante tu formación académica, durante la escuela? ¿Qué tan importante crees que sea en esta parte tan importante? Porque
no solo también es con su formación académica, sino también es en este proceso en el que pues ya somos adultos y ya estamos próximos a enfrentarnos al mundo laboral, a un mundo de adultos, ¿no? Muchas personas, en tu caso, por ejemplo, son foráneos, salen de su casa, de su ámbito familiar, se van a enfrentar a una vida completamente solos, están en otra ciudad, tienen que hacerse cargo de muchas cosas y esto también implica una crisis. Para ti, según tu experiencia, ¿cómo fue el tomar terapia durante esta etapa de tu vida? Yo siento que fue muy importante tomar terapia y no tanto por la formación, sino como bien dices, ¿no? En el ámbito personal, para poder, si lo queremos ver desde ese punto de vista, poder trascender. Porque al final de cuentas el psicólogo lo que te va a proporcionar son herramientas, ¿no? Para poderte enfrentar a la vida. Y yo creo que para mí también, tanto académicamente, me ayudó mucho. Porque pude ver el papel más objetivo del psicólogo, cómo era en la praxis clínica un psicólogo. Sí. Y yo creo que al final de cuentas, como ya te lo he dicho, somos seres o somos humanos de experiencia. Entonces, también tomamos pues del sujeto que está frente a nosotros algo. Entonces, yo creo que a partir de eso vamos construyendo nuestra forma de ser. Y en este caso, nuestra forma de ser en el ámbito laboral, ¿no? Sí. Entonces yo creo que me ayudó muchísimo poder tomarla o tomar terapia, si hablamos desde el ámbito académico, para poder ver desde un punto de vista más objetivo cómo es el papel o cómo es el rol del psicólogo. Es importante porque también no puedes hacer algo en el que no hayas estado involucrado. En este sentido, no puedes dar terapia sin antes haber sido paciente. Sí, claro, sí. Igual, ya como también para cerrar, tú como ves, si podríamos como dar una pequeña explicación para las personas que tal vez no están involucradas en tantos de la psicología. ¿Cómo podrías aconsejarles cómo elegir la terapia o un terapeuta de acuerdo a sus necesidades? ¿Cómo podría, en el caso tuyo, fuiste a terapia antes de estudiar psicología y después? ¿Cómo fue este cambio de ideas en el que dijiste, tal vez ahorita ya que estudias psicología, que ya sabes, ¿no? Ya tienes idea de qué buscar. Pero una persona que no nos conoce, no está en contexto, ¿cómo podrías explicarles esta parte? Pues yo creo que es muy importante, sobre todo, creo que también lo explicaba antes, que es muy importante la conexión, ¿no? Que existe con tu terapeuta, esta confianza, pero también existe, también hay que tomarle relevancia a los enfoques. Pongamos un ejemplo, que yo hubiera asistido al psicólogo o más bien dicho, a un psicoanalista, no siendo estudiante, y de repente te dice el psicoanalista, si es ortodoxo, obviamente, acuéstate en el diván, sí. Y tú te sacas de onda, ¿no? ¿Qué rollo? ¿Qué va a hacer? Entonces, y te empieza a decir, ¿no? Habla, y tú te vas a sacar de onda, ¿no? Pero al final de cuentas, cuando tú ya tienes una formación como psicólogo, pues tú ya sabes cuál es el rol del paciente cuando eres o cuando vas a una terapia psicoanalítica. Sí. Sin embargo, una persona que no ha asistido nunca o no sabe cuáles son los enfoques de la psicología, pues sí se va a sacar mucho de onda, ¿no? Entonces yo creo que para las personas que se quieran acercar o quieran tomar terapia, yo creo que es muy importante también saber pues el enfoque del psicólogo, ¿no? O sea, cuál es el enfoque que toma, desde qué perspectiva, cómo es su trabajo, y por qué no preguntarle a otros pacientes, ¿no? De cómo trabaja, a lo mejor poder preguntarles cuál es su forma o cómo es o cómo se desenvuelve, ¿no? O cómo se llegan a sentir ellas cuando están en presencia de él, ¿no? Entonces, yo creo que es muy muy importante esto, el enfoque, porque como te decía, yo creo que una persona que no está como muy sumergida en el mundo de la psicología y se topa con un psicoanalista muy ortodoxo, pues se va a sacar de onda, ¿no? Y fíjate que México y Latinoamérica están llenos de psicoanalistas, ¿eh? O sea, tú buscas por internet psicoanalista. Sí, más en Argentina, ¿no? Que ahí es el auge. En Argentina es un boom. Papá Freud es lo como Lacan. Exacto, es todo. Sí. Entonces, vivimos en una época de que pues hay que ver con qué psicólogo vamos a poner
porque sí, hay que decirlo. Vamos a poner nuestra salud mental. O sea, ¿qué tipo de psicólogo es, no? Sí. Y también es muy importante, cabe recalcar, a mí me gusta, me sigue gustando el psicoanálisis, ya no soy un apasionado, pero y a lo mejor va a haber algunos ofendidos, pero yo siento que en la actualidad la praxis clínica no necesita un psicoanálisis. Desde mi punto de vista. Aunque hace rato dije que me sentí muy cómodo, pero eso no quita a que en pleno siglo XXI aún requiramos o vamos a requerir una praxis o un psicoanálisis en la praxis clínica. O sea, lo descarto. Y yo sé que hay personas que ahorita van a decir o van a empezar a decir, no, Lacan. O sea, yo que me he metido muy a fondo, muy a fondo al psicoanálisis, y tú lo sabes, pues sí, yo lo veo y a veces hay cosas que tú dices, es que esto no va con la praxis clínica, es que esto puede retomar, pero no. Es como cuando te hablaba de este aspecto cuando Lacan toma la topología, ¿no? Para utilizarlo en su teoría. Entonces lo lee un matemático y dice, esto es una porquería, ¿no? Entonces no podemos meter, porque realmente el psicoanálisis es mucha teoría, muchísima teoría, pero para meterla a una praxis clínica creo que sí está muy complicado. Pero es entonces, complicado, o sea, no digo que no tomen terapia o con psicoanalistas, ¿no? O sea, no estoy diciendo eso, pero si ustedes quieren realmente no un cambio al 100%, pero si quieren ver un cambio notable, es mejor un psicólogo directivo. Aunque dije que me sentía muy liberado cuando hablaba, pero eso no quita a que mi proceso terapéutico fue eficiente. O sea, hay que recalcar eso. Al final de cuentas, aunque yo me sentía muy libre de hablar y me sentía muy cómodo, al final de cuentas no fue no fue efectivo mi proceso. Mi proceso. Sí. También es como, bueno, recalcando lo que dijiste tú y dijo Jaime, la cuestión de sentirse cómodo como paciente creo que es importante. Y hay muchas cosas que se pueden tomar en cuenta, ¿no? También el hecho de la primera entrevista, que es el primer acercamiento, o incluso antes, desde agendar. Creo que es muy importante que la persona pregunte cómo va a ser el proceso, cómo vamos a trabajar, justamente para no pues cerrar en esta parte, ¿no? De que ya pasaron 3 sesiones y dices, quieres un cambio inmediato, pero obviamente no va a pasar en poquitas sesiones, pero también si pasaron 3 sesiones y no te sientes cómodo y sientes que el terapeuta te regaña o sientes que el terapeuta no te hace caso, porque también he escuchado personas. Alguna vez me contó alguien que el terapeuta se quedó dormido durante su sesión, entonces hay casos así en los que realmente lo que hace el terapeuta no estás de acuerdo y pues justamente creo que es parte importante hecho de, pues como tú comentabas, ¿no? Investigar un poquito también del enfoque, preguntar cómo va a ser la forma de trabajo y creo que eso es muy importante. Y también checar los precios, ¿no? Que puedan ser accesibles. Por ejemplo, hay una terapia que se llama terapia breve, en la cual se divide por 10 sesiones. O sea, tú sabrás, ¿no? Que es como una terapia que se utiliza más en casos como que una persona haya pasado por crisis, por etapas o por un proceso en la cual le provocó una crisis. Pero esta terapia, por lo que me explicaban, la verdad no soy como un experto en esta terapia, pero por lo que me explicaban, esta terapia se usa más por personas que tienen o no tienen una condición, digamos, no tienen una economía estable, ¿no? O sea, para que las personas puedan ir a terapia, se puedan recuperar más rápido, y digo entre comillas más rápido, sí, y que sea accesible, ¿no? Por ejemplo, hay una asociación que no es de gobierno, que está aquí por el hospital de Puebla, la cual esa institución utiliza terapia breve para tratar a sus pacientes que han sufrido de asalto, de secuestro, pero que no tengan una buena economía. Creo que también lo decía con Jaime. Hay muchísimas terapias, hay demasiadas terapias. Incluso alguna vez escuché terapia budista, algo así.
O sea, hay muchísimas. Que alguna vez tú y yo también platicábamos de por qué hay, si hay tantas, solamente predominan unas cuantas. Pero creo que también así como hay muchísimas, esto enriquece bastante porque las necesidades de las personas siempre son diferentes. Puede que las dos personas hayan sufrido el mismo asalto, el mismo día, en el mismo lugar, pero no lo van a tomar de la misma forma. Su crisis va a ser distinta, de acuerdo a sus necesidades. Bueno, de acuerdo a sus necesidades van a conseguir la terapia que les hace falta, ¿no? Entonces creo que eso también es muy importante, indagar un poquito del tipo de terapias que hay, preguntar siempre con el terapeuta, mantenerse informados, no como estar estáticos y pensar que el terapeuta va a hacer todo. Entonces, bueno, yo agregaría Claro. eso. Yo creo que Sí. también es un punto muy, muy importante el que tocas, ¿no? Como que el paciente sienta o piense que el terapeuta va a hacer todo el trabajo, ¿no? Sí. O sea, es una ayuda mutua. Ujú. Es como hacer un equipo, ¿no? Porque las personas dicen, es que yo voy a terapia, pero a mí no me funciona, pero sigue teniendo los mismos hábitos, no hace las tareas que les indica el Sí. terapeuta, no hace esto, no hace el otro. Entonces, y más en la sociedad mexicana, o sea, el mexicano, y creo que también yo me incluyo, porque había veces que no hacía las tareas, o porque se me olvidaba, o porque me aburrían, o X. Entonces, también yo no iba a esperar un cambio así ¡fua! De la noche a la mañana, porque también como que no seguía el paso de como estas tareas que me sugería mi psicólogo. Sí. Como para ir cerrando, ¿cuál sería como tu último comentario respecto a esta plática? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué nos puedes decir a manera de conclusión? Pues que vayan a terapia y que no se tomen a la ligera su salud mental. O sea, porque realmente el mexicano tiene tenemos una cultura que ya ni te digo, bro. Tenemos una cultura muy cerrada, muy cerrada. Creo que en el ámbito de salud mental estamos muy cerrados, pero recuerden que la salud mental es muy importante, es bastante importante, y no pongan de pretexto el dinero, porque hay instituciones que o lo dan gratuito o su costo es demasiado bajo, o sea, muy bajo. Entonces, para ir a terapia no hay pretexto. Sí, yo también diría nuevamente, porque también le dije con Jaime, que el aceptar que necesitamos ayuda es muy importante, y también es de valientes aceptar que debemos ir al psicólogo. Justamente por este tipo de la sociedad que tenemos, que es muy de prejuicio. Entonces, decidir tomar terapia es muy valiente, y continuar con tu proceso es aún más valiente, ¿no? Porque es una confrontación tal vez en tus ideas, en tus hábitos, que vas a cambiar. Y pues es muy importante, realmente creo que también podría concluir con eso, y siempre los vamos a invitar a ir a terapia. Y pues tampoco se queden con los que decimos aquí, ¿no? Creo que es importante. También reflexionen y investiguen. Si les puedo ayudar esta plática, pues creo que es bueno. Sí, es muy subjetivo nuestro punto de vista, ¿no? A lo mejor hay alguien que realmente sí le ha funcionado el psicoanálisis, no digo que no. Sí. Por algo sigue. Por ahí hay gente que lleva 5 años psicoanalizándose, entonces, pues bueno, es como a lo que va, o sea, como acomode el enfoque. Ahí también depende de sus necesidades. Exacto. Pero bueno, amigo, fue un gustazo haber platicado contigo. Sí, gracias a ti. Y también no tengo que recalcar, no se olviden que tenemos un podcast. Sí, es justamente lo que iba a decir. Si estás de acuerdo, creo que podríamos subir esto al podcast. Creo que fue una plática bastante interesante. Lo pueden escuchar también en el podcast, Platicando de Salud Mental. Nos pueden encontrar en Spotify, YouTube y también en Instagram. Y pues bueno, hay que reconocer y aclarar que no somos expertos. Solo somos dos amigos. Somos dos amigos platicando sobre psicología y un poco de filosofía. Exacto. Pero bueno, entonces, sin más que agregar, creo que sería todo. Un honor, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Bye. Bye.